Bien, buenos días tengan todos. Nuevamente me da mucho gusto verlos en este lugar. Me doy la oportunidad de compartir con ustedes hoy un estudio. Este día vamos a comenzar a tocar una serie de temas que hablan acerca de algunos elementos que la Biblia menciona específicamente como pecados y que son parte, desafortunadamente, del diario vivir de muchas de las personas. Y vamos a ir avanzando de manera gradual. Hoy vamos a comenzar, quisiera tocar el tema del tabaquismo. Es un estudio bíblico, pero que está lleno de información. De hecho, es muy interesante conocer, hay muchas cosas que se desconocen respecto a ciertos asuntos de la vida que parecen algo normal, parecen algo cotidiano, parece algo que es hasta... Todos sabemos que no es bueno, todos sabemos que no conviene, pero a veces no conocemos hasta qué grado. Es decir, ignoramos mucho del daño que puede generar no solamente a quienes lo practican, sino también a quienes están alrededor de quienes lo están practicando. Y quisiera comenzar leyendo Romanos 6:12. Dice aquí la escritura en este texto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vamos aquí, al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El verso 12, quiero recalcarlo: no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal. Y habla de un cuerpo mortal porque la Biblia nos enseña, creo que la semana anterior el hermano habló acerca de si estamos conscientes después de la muerte, porque nuestro cuerpo mortal sí va a perecer, pero nuestra alma va a permanecer viva junto con nuestro espíritu por toda la eternidad, y nos vamos a llevar nuestra memoria, nos vamos a llevar nuestros hechos, nos vamos a llevar todo lo que hayamos hecho o también lo que no hayamos hecho con nosotros para siempre. Por eso te dice: en tu cuerpo mortal no reine el pecado, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa un deseo fuerte, los deseos que hacen que usualmente las personas hagan cosas que, aunque a veces pueden ser dañinas, sin embargo, pareciera que hay una fuerza mayor todavía que los impulsa a hacerlas, a pesar de que conocen y entienden y tienen hasta a veces la información. No es infrecuente mirar a médicos fumando, ¿verdad? Aún sabiendo ellos y habiendo visto de cerca los efectos que esto causa dentro del cuerpo humano, y lo hacen, y la pregunta es, bueno, pues ¿por qué, si tú sabes y tienes todo el conocimiento y hasta ayudas a otros a que no caigan en esto, por qué tú mismo lo practicas? Eso es una concupiscencia, es algo que escapa o que está fuera del alcance, entre comillas, de la persona, y te pide la Escritura que no reine eso en tu corazón. ¿Qué es el tabaquismo? Quisiera hacer una oración antes de comenzar. Este va a ser un estudio muy dinámico, vamos a ver casi puras diapositivas, varias imágenes, varias definiciones estadísticas que nos van a ayudar a entender un poquito de este problema y por qué usted debiera. No los conozco también, y eso es bueno, me da gusto, porque si alguien aquí fuma, yo no lo sé, ¿sí? Y si alguien fumaba o pensaba fumar o lo hace de forma quizás no continua, yo creo que este estudio puede cambiar mucho tu manera de pensar y de comprender esta temática. Quiero hacer una oración. Señor y Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de la vida, pero también tu palabra nos enseña, como leímos ahorita en Romanos, que tú deseas que nuestro cuerpo pueda ser una habitación para tu Espíritu, Señor. Hoy queremos comprender por qué esto del tabaquismo, Señor, en la palabra es catalogado como un pecado, no como una enfermedad, no como un daño, no como una debilidad, sino como una decisión voluntaria de destruir el cuerpo que tú nos has dado, Señor, para servirte y para glorificarte. Háblanos, por favor, hoy, bendice a cada uno de acuerdo a su necesidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es el tabaquismo? Bueno, es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes. Digo uno porque hay miles de componentes en un cigarro, que se llama la nicotina, y que termina usualmente degenerando en una intoxicación crónica y aguda. O sea, crónica es que va avanzando y aguda es que es muy grave, pero la persona usualmente ignora el tipo de daño que está generando. Vamos a ver algunas estadísticas para que miremos precisamente qué hay de eso en el mundo y también en México.
Después del SIDA, el tabaquismo es la más peligrosa amenaza para la humanidad. ¿Quién dice esto? La OMS, que tanta trascendencia ha tenido en estos días en nuestra vida por causa de la pandemia del COVID-19. Bueno, esta misma OMS dice que después del SIDA, el tabaquismo, y yo diría que aún puede ser hasta más peligroso, que aún muchas enfermedades muy dañosas. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos, pero 1.2 millones son no fumadores. Son personas que no les gusta, que les da asco, que les causa náusea incluso el tabaco, y con todo, expuestos al humo ajeno, también desarrollan a veces los mismos daños que una persona que está fumando. La OMS lo dice igual. Esto es cada año, ¿sí? Si usted hace cuentas desde que hay cigarro, aproximadamente, estas estadísticas son aproximadamente estos son de 2019 las estadísticas. No tenemos actuales, por causa de la pandemia se detuvo toda la generación de estadísticas actuales. Y si usted hiciera cuentas por año, ¿cuántas personas serían? Hacen que cosas como la pandemia que estamos viviendo se vean realmente, pues, una dimensión muy diferente. Siguiente. ¿Qué más? Se estima que hay 1.300 millones de fumadores en el mundo, que es aproximadamente 1/3 de la población global de 15 años o más. Y de estos, más de 1.000 millones, escuche esto, pertenecen a países en desarrollo. O sea, la mayoría de la gente que fuma pertenece a países, como le llamamos, de tercer mundo, entre ellos está México también. Y es raro, ¿verdad? ¿Por qué en los países de primer mundo sí hay? Obviamente sí hay mucha gente que fuma, más de 300 millones, pero más de 1.000 millones, más del 80% son de países en vías de desarrollo. El cigarro empobrece y vamos a ver por qué también. Siguiente, los datos sugieren que a escala mundial aproximadamente el 47% de los hombres y el 12% de las mujeres fuman, pero hay países en donde las mujeres lo hacen en mayor proporción. Imagínense, casi 1 de cada 2 hombres tienen el hábito de fumar el cigarro. Puede ser de una forma muy asidua o puede ser ocasional, pero es un hábito. Y el 12% de las mujeres. Para las mujeres todavía suele ser más dañino y voy a explicar más adelante por qué es esto. Siguiente estadística. En 2017 el tabaco mató a más de 3.3 millones de consumidores y de personas expuestas al humo ajeno debido a afecciones pulmonares, que además esto se agrava ahorita con la pandemia. Todo lo que afecte los pulmones es ponerle la mesa al COVID. Si algún día llegase a infectar tu cuerpo y encuentra tus pulmones dañados, pues digamos que te agarran de bajada esta situación. ¿Qué quiere decir? Bueno, 1.5 millones murieron de enfermedades respiratorias crónicas, 1.2 millones por cáncer traqueal, bronquial y pulmonar, y 600,000 por infecciones respiratorias y tuberculosis. Usted hace la cuenta. 1.5, que es el mayor número, son enfermedades respiratorias que consideramos ya crónicas, asma, enfermedades que ya duran que vienen de mucho tiempo, pero son causadas gran parte por la exposición al humo del tabaco. Por eso hasta hace todavía, ¿qué será?, 15 años, recuerdo más o menos, no estaba prohibido fumar en lugares cerrados, pero desde hace aproximadamente tiene más o menos 15 años, entre 15 y 20 aproximadamente, se prohibió porque se ha descubierto el daño que generan los no fumadores también esto. Siguiente, 11,000 personas mueren diariamente por causas imputables al tabaco. Creo que ni la pandemia ha alcanzado esos números a veces, pero esto ya es de años, no es de ahorita. 457 personas cada hora, 8 personas cada minuto, y el consumo del tabaco es la principal causa evitable de muerte en el continente americano, con aproximadamente 625,000 muertes por año. Fíjense, 430,000 en Estados Unidos, 150,000 en América Latina y el Caribe y 45,000 en Canadá. En Estados Unidos es un problema súper fuerte el del tabaquismo, y en México también es algo muy similar. ¿Qué más? En México, 60,000 personas al año mueren por los efectos del tabaco,
más de 150 personas diarias, 4 personas cada hora. Hay 14 millones de fumadores activos en México. O sea, aproximadamente el 10%, quizás 11% de la población es fumadora activa, ¿sí? Gente que fuma de manera asidua, que va a comprar la cajetilla, etcétera. ¿Qué más? Esto es de la Secretaría de Salud, es de mayo de 2019, es la última estadística que se tiene en México. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas tabacaleras? Muy importante, si ustedes tienen hijos, los adolescentes y los niños de 12 a 17 años, ellos son los objetivos de las empresas tabacaleras, ¿sí? Los adultos ya no, porque esos ya tienen el vicio, ya desarrollaron el hábito. Ellos saben que si consiguen obtener un cliente a la edad de 12 a 17, van a tener cliente de por vida, porque genera adicción. Entonces las campañas están dirigidas en su manera principal hacia los adolescentes. Por eso es muy importante que los padres hablemos a nuestros hijos en la adolescencia, les demos dirección y les hablemos no solamente las palabras, sino también con la práctica, porque los jóvenes acaban creyendo más a lo que hacemos que a lo que decimos. Y si ellos no consiguen pasar esta etapa, sin pasar por ello, es probable que queden enganchados de por vida. El 90% de los fumadores comenzaron en esta etapa. Si usted pregunta, ¿a qué edad empezaste a fumar? Yo conozco personas que incluso han comenzado más chicos todavía, ¿sí? Porque ambos padres fumaban y ya el humo del tabaco era parte del aire que ellos respiraban a diario y comenzaron desde los 9, 10 años a fumar incluso. Las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de los fumadores comenzaron en la etapa de la preadolescencia o en la adolescencia. Y esto es muy peligroso porque hoy en día se sabe que las causas imputables al tabaco son un golpe muy fuerte a la economía de un país. Las secretarías de salud de los países, como en Estados Unidos le comentaba, imponen grandes impuestos a las tabacaleras por el daño directo e indirecto que generan al poder económico de una sociedad. ¿Sabía usted que un cigarro aproximadamente cuesta la centésima parte de lo que se lo están vendiendo? Es decir, si un cigarro cuesta, no sé, $1, aproximadamente cuesta 1 centavo, 2 centavos producirlo en masa, pero todo lo demás son impuestos que el gobierno cobra y es un grande negocio, porque obviamente las tabacaleras obtienen ganancias muy grandes, pero a costa de mermar la capacidad de atender otro tipo de enfermedades que son evitables, recuerden, son voluntarias, nadie fuma a fuerza. Siguiente estadística. ¿Por qué se empieza a fumar? Es otro punto importante. ¿Por qué se empieza a fumar? Bueno, por imitación, es una de las más importantes. Si usted se fija en las películas, en la televisión, usualmente la gente está intranquila y ¿qué hace? Prende un cigarro o toma, un día que hablemos del alcoholismo, también será interesante. La gente casi siempre, observe usted, la gente casi siempre sale tomando alcohol, nunca salen tomando un jugo de alguna fruta o agua o leche, casi siempre están tomando alcohol. Digo, ¿será eso real? ¿O habrá algún interés? ¿Se sorprendería usted si supiera cuánto intervienen las compañías alcoholeras y tabacaleras en la televisión de paga y en la fabricación de películas? Pagan millones de dólares, millones literalmente, para que la gente salga bebiendo alcohol. Es imitación, ¿sí? Siguiente, para sentirse grandes o importantes, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Lo hacen para sentirse, es que ya esto lo hace la gente mayor, entonces fuman para sentirse importantes o grandes. Por aceptación también, la presión grupal, puesto que alguien empieza, para poder pertenecer a un círculo, ¿verdad?, de ciertas personas, tienes que pues fumar con ellos, te vas a ver mal si tú no fumas, entonces aunque no fumes a lo mejor, pues lo recibes porque es parte de la presión y si no lo haces, te van a preguntar por qué no lo haces, ¿verdad? ¿Y por qué? Y si no tienes una razón suficiente, válida, pues a veces es preferible mejor por una presión hacer algo que tú mismo sabes que no está bien, pero bueno, es que es por convivir, dicen. Mucho cuidado con todo eso. Para sentirse más viriles, los hombres piensan que el hecho de fumar los hace verse más varoniles, más atractivos a las mujeres, pero también las mujeres piensan que se sienten más femeninas o creen que pueden impactar mejor a un hombre si
tienen un cigarro entre los dedos y están fumando. Son razones por las cuales los adolescentes usualmente y los jóvenes empiezan a fumar, ¿sí? Una vez que lo toman, usualmente se enganchan. Ahorita vamos a mirar por qué. ¿Cuál es el engaño del tabaco? Bueno, te hacen pensar que te verás mejor fumando que sin fumar. Te ves mejor, esa es la idea. Te hacen pensar que te verás elegante, ¿verdad? Es que es elegante, es que es una señal de tener clase, piensan algunos. Otros piensan que se verán más guapos o más atractivas o más bonitas las mujeres. ¿Por qué? Son percepciones que nos da los medios de comunicación masivos, usualmente la televisión, las películas. Te hacen pensar que te ves sensual, que eso aumenta tu atracción hacia el sexo opuesto. Te hacen pensar que te verás exitoso, porque usualmente la gente exitosa en la televisión pues fuma, ¿verdad? Usualmente. Muchos de los artistas que salen fumando a veces no fuman, pero usan cigarros que son falsos, que producen un humo muy parecido para poder asimilar que lo están haciendo. ¿Qué más? Hacen pensar que te verás atractivo, te hacen creer que te ves intelectual, algunos también lo piensan así, te hacen pensar que te ves maduro. Recordemos que puesto que los adolescentes son el objeto de estas campañas, ellos están todavía formando su personalidad y son grandemente influenciables para buscar un papel o posicionarse en su sociedad, en su medio, como alguien que tenga, pues a quién no le gustaría esto, ¿verdad? Ser maduro, libre, intelectual, atractivo, exitoso, sensual, elegante. Pues todos quieren eso. Y si el cigarro te ayuda, pues tomemos el cigarro. Es un engaño. Sin embargo, la triste realidad es que un solo cigarro, en solo 3 segundos, hace que el corazón comience a trabajar más a prisa. Todo esto son estadísticas médicas de lo que un solo cigarro, no vamos a hablar del hábito, vamos a hablar de lo que un solo cigarro produce y cómo afecta tu organismo de una forma fuertísima, tiene un impacto muy grande. En solo 3 segundos aumenta la presión arterial también, tu presión sube. Si eres alguien que padece de la presión, no es recomendable el cigarro porque te va a aumentar de manera significativa tu presión arterial. En 3 segundos, el cigarro empieza a reemplazar el oxígeno en la sangre con monóxido de carbono. Eso que tanto queremos no respirar en las calles por el humo de los automóviles, bueno, tú mismo lo pones en tu cuerpo y esto permite que algunas sustancias carcinógenas, o sea que son causantes de cáncer, empiecen a esparcirse en tu propio cuerpo. Un solo cigarro, no hace falta fumar muchísimo. Otro más, un solo cigarro disminuye la temperatura de la piel en los dedos de manos y pies. Personas que son fumadoras en lugares donde hace frío y que usualmente son indigentes, a veces gente que duerme en las calles, a veces han tenido que cortarles los dedos de las manos porque se les gangrenan, se baja la temperatura. No lo perciben ellos, es un engaño, igual que el alcohol usted siente que se le calienta la garganta, se le calienta el pecho y no se calienta. Lo que ocurre es que se baja la temperatura y usted percibe mayor temperatura externa, pero no está subiendo la temperatura, se está enfriando realmente. Es un engaño, es una percepción equivocada. El humo caliente además lastima los delicados tejidos de la boca, garganta y el tubo respiratorio. Es una agresión muy fuerte hacia esas partes del cuerpo. Un solo cigarro contiene más de 4,000 sustancias, de las cuales por lo menos 53 son comprobadamente ya, son carcinógenas. 4,000. Si usted nos piensa que tiene tabaco, que es puro, usted a lo mejor se imagina que la gente corta el tabaco allá en Carolina del Norte, están en las más grandes tabacaleras de Estados Unidos. He podido viajar a ese estado y hay lugares que desde el avión, cuando uno va bajando, me mostraron, mira, estas son los partes de los campos, son hectáreas y se ven de colores, es un color muy bonito, por cierto, el color de la planta del tabaco. Son cantidades, parecen ciudades inmensas, llenas de tabaco por el clima que hay ahí, muy, muy húmedo, muy caliente. Y usted se imagina que a lo mejor van a cortar la hoja y la secan y luego la envuelven en un papelito, y nada más alejado de la realidad, para nada, sería imposible fabricar la cantidad de cigarros que dan. Pero además el cigarro, entre algunas, tiene las siguientes sustancias nocivas. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué contiene un cigarro? Bueno, contiene
acetona. No sé si usted sepa qué es la acetona, es lo que usan las mujeres para despintarse las uñas. Es muy agresiva, es muy nociva, lastima mucho la nariz. Bueno, contiene acetona. Contiene una sustancia que es dilutoria de la tinta, como la que se usa para despintar la tela de un zapato, por ejemplo, la piel de un zapato. Contiene formol, que es un conservante para los cadáveres. Cuando disecan un animal, lo ponen en formol o alguna parte de un cuerpo, le ponen formol, y eso contiene un cigarro también. También contiene amonia, que es lo que usan las personas de intendencia para quitar manchas muy fuertes de un piso. Es sumamente tóxica y nociva y te quema la piel si tuvieras contacto directo con ella. Contiene naftalina, que es un matacucarachas. Lo que tiene las matacucarachas es naftalina, y también tiene el cigarro una pequeña porción de naftalina, y también tiene fósforo P4P6, que es un químico muy fuerte y agresivo que se usa para veneno para ratas, entre otras sustancias. Y eso lo estás fumando cada vez que tú tomas un cigarro, y estás pagando una cantidad tremenda por meter esto a tu cuerpo de forma voluntaria. Obviamente eso nunca te lo van a decir las tabacaleras, ¿verdad? Porque pues ¿cómo? ¿Quién va a comprar una cosa que es casi comprar veneno para inyectártelo tú mismo? Pero lamentablemente esto es así. ¿Qué sustancias nocivas, qué sustancias son las que hacen que una persona se enganche en el hábito de fumar? Bueno, la nicotina es una de las drogas más adictivas que se conocen. De momento, al parecer, solo el crack, escuche esto, derivado de la cocaína, lo supera en capacidad de generar adicción. Solamente el crack, que es una forma de cocaína destilada o concentrada o mezclada con elementos químicos, que es sumamente potente en su efecto, solamente esa droga supera a la nicotina en la capacidad que tiene de generar una adicción. Por eso mucha gente no sabe por qué le gusta fumar, pues porque algo está produciendo en su cuerpo. Es una sustancia que está introduciéndose que le genera la necesidad de continuar ejerciendo el hábito. Cada cigarrillo posee alrededor de 1 miligramo de nicotina. Una dosis elevada para el ser humano sería 60 miligramos, por ejemplo, 60 cigarros. El equivalente a 3 cajetillas. Esta cantidad depositada en estado puro y directamente en la garganta produciría la muerte casi instantánea del afectado. ¿Por qué hay más de 4,000 sustancias en un cigarro? Porque si se metiera de manera directa esas sustancias al cuerpo, producirían un colapso. Entonces tienen que meter químicos para que reaccionen y no sean tan agresivos a la hora de que entran al cuerpo, pero obviamente eso va generando otro tipo de daños, que son daños colaterales al que inicialmente puede generar la nicotina. Con solo 3 cigarrillos, siguiente texto, con solo 3 cigarrillos, un niño que aprenda a tragar el humo de los mismos, que es a lo que le llaman saber fumar, puede quedar prácticamente enganchado. O sea, puede su cuerpo ya haber desarrollado el deseo para continuar fumando, porque ya aprendió, decimos, ¿verdad? Ya aprendió a fumar, porque no tose, porque se traga el humo, ¿ok? Cuando se traga el humo es cuando el cuerpo absorbe la nicotina y es cuando el cerebro empieza a ser estimulado grandemente y es cuando los jóvenes empiezan a sentir el deseo de seguir. Y si además se ve sensual, se ve exitoso, se ve viril, se ve etcétera, etcétera, pues oye, es lo mejor, ¿verdad? Piensa el joven. Tengo aquí algo barato que me hace ser mejor y además ya aprendí cómo usarlo. Qué triste engaño. Siguiente. Por moda proveniente de América, se ha impuesto el tabaco rubio. Es el tabaco que se siembra en Carolina del Norte, que le comentaba. Es la mayoría de lo que se fuma en nuestro país, que se vende aquí. Es mucho más tóxico y con más nicotina que el tabaco oscuro o el tipo de tabacos que se usan, por ejemplo, para el negro, para los puros, otro tipo de cigarros. También es mucho más tóxico, porque es más barato de producir, porque se fabrica en masa, etcétera, y es una moda simplemente. Además, pocos saben que la nicotina fue el primer insecticida de uso corriente. ¿Sabía usted que antes de que existieran los cigarros, la nicotina se utilizaba como un insecticida? Se diluía en ciertos líquidos,
se usaba, todavía no había ni siquiera latas de CO2 para poderlo sprayar, sino que eran literalmente con bombas manuales en el siglo XIX, y la nicotina era un insecticida. Ese fue uno de los primeros usos que tuvo la nicotina, porque es tan fuerte que las moscas, los mosquitos, las moscas, los insectos, cuando recibían el spray encima de ellos, ¡pum!, caían muertos. Ya después consiguieron un uso mucho más lucrativo que el de los insecticidas. Siguiente, otra sustancia que contiene el cigarro, menos conocida, pero también hasta se promociona, dicen es que me acuerdo un comercial que había en los años 80, yo era niño, y decía sus alquitranes exquisitos, no me acuerdo ni qué cigarro era en televisión, pero me acuerdo mucho esa palabra alquitrán. ¿Qué es el alquitrán? Es la sustancia negra y viscosa, es una sustancia negra y viscosa. En realidad el alquitrán mata más que la nicotina, pues es el desencadenante de la mayor parte de las enfermedades que produce el tabaco, entre ellos los diversos tipos de cáncer. Es lo que hace que los pulmones de un fumador tomen el color negro que vamos a ver más adelante en unas fotos, que usualmente tiene el pulmón de una persona que fuma cuando la pueden mirar después de que muere o cuando tiene ciertos estudios. Los alquitranes dañan los delicados tejidos pulmonares, tapando los alvéolos, que son responsables de absorber el oxígeno que aspiramos. Poco a poco van taponándolos hasta que no pueden respirar y el enfermo muere ahogado. ¿Qué son los alvéolos? Son como si tuviera usted muchas narices en su pulmón, son pequeños conductos, como pequeñas pipas a través de las cuales llega el aire, se absorbe, se entra a través de los pulmones a la sangre y el corazón se encarga, por eso están juntos los pulmones al corazón, y una vez que la sangre está oxigenada, el corazón se encarga de bombearlo por todo el cuerpo y es como recibimos la sensación de oxígeno, y es lo que pasa cuando a alguien se le corta la respiración y empieza a sentir que se ahoga, es la falta de ese oxígeno también. Bueno, los alvéolos son los encargados del intercambio gaseoso que tenemos en los pulmones. Si se tapan los alvéolos es lo mismo que taparle la nariz por donde usted respira. Es lo mismo, lo van a asfixiar. Los alquitranes son responsables del 30% de todos los tipos de cáncer, de vejiga, de riñón, de páncreas, de estómago, etcétera, etcétera. O sea, el 30% de todos los cánceres que existen actualmente son causados por el alquitrán, el 30%. Y del 90% del cáncer de pulmón. Casi siempre que hay una persona que tiene cáncer de pulmón fue por causa de los alquitranes que se produjo ese daño. ¿Qué más? Otro aspecto más que se desconoce del cigarro es la radioactividad. Muy pocas personas saben que el tabaco también posee una intensa radiactividad producida por radiaciones alfa, emitidas por los isótopos polonio 210 y plomo 210, que también contiene el cigarro. Tiene más de 4,000 sustancias, encontrándose ambos en gran concentración en las hojas del tabaco y asimismo en el humo del cigarrillo. Tiene mucho que ver también con las fumigaciones que hacen con las hojas y con las sustancias que se les dan. Al fumar, el polonio 210 queda atrapado en la mucosa bronquial. Hay una razón por la cual no se permite que las personas se hagan radiografías, por ejemplo, muchas o cierta cantidad, o por qué las mujeres embarazadas no pueden hacerlo. Vamos a mirar qué relación tiene esto. Para tener una idea, siguiente diapositiva, para tener una idea de la radioactividad que se recibe al fumar, usemos un ejemplo. El fumador de paquete y medio de cigarrillos por día recibe en las bifurcaciones bronquiales 400 rads, el rad es la unidad de medida de la radiación, radiaciones alfa por año, lo que equivale a 300 radiografías de tórax, o sea, casi una por día. Una persona que fuma un paquete y medio de cigarrillos en un año, sería el equivalente como si se aplicara una radiografía cada día. Y eso va teniendo un impacto negativo en el cuerpo, esa radiación daña el organismo. Siguiente, otro aspecto dañino del cigarro, el papel. ¿Qué papel tiene el cigarro? El inocente papel no se escapa a la maldición del fumador, pues además de las distintas sustancias que entran en su composición y acabado, como el cloro, cuyos derivados son sumamente tóxicos y que se utiliza para blanquearlo,
No crea que el papel del cigarro es blanco porque así lo encuentran, es blanco porque lo blanquean. Se le añaden otras, como el sulfonato de amonio, que sirve para facilitar su combustión. Aún el papel en el cigarrillo es tóxico. Es cloro, está clorado, ¿verdad? Muchas de las sustancias blancas consumimos, como el azúcar, por ejemplo, entre más blanca es más dañina porque se blanquea a través de procesos químicos que dejan sustancias en el azúcar que causan daño al cuerpo. El azúcar morena es mucho mejor, es un ejemplo para que entendamos. Siguiente punto, el humo del cigarro. El humo del tabaco añade a su vez, por si no teníamos bastantes, nuevas sustancias tóxicas que no se hallan originalmente en el mismo. O sea, el tabaco tiene una toxicidad ya, pero cuando se quema, genera sustancias diferentes, cuando se descompone, se combustiona, que originalmente no se hallan ni en el papel que lo envuelve debido a las reacciones químicas producidas por la combustión del mismo. El humo sale de la punta del cigarro a unos 800 grados centígrados, aproximadamente de temperatura. Esta temperatura, siguiente, al ir disipada en el humo, que es un gas, y al pasar por la humedad de la boca, el árbol bronquial baja drásticamente, se distribuye a los pulmones y se nota menos. En cualquier caso, no es nada desdeñable la alta temperatura a que aún así penetra en la boca y los pulmones dicho humo, achicharrando literalmente a la larga las papilas gustativas de la lengua, la mucosa nasal, las paredes de la tráquea, los cilios son unos pequeños como pelitos que hay en los pulmones para atrapar igualmente el oxígeno, y alvéolos pulmonares, lo que provoca al fumador el no poder expectorar adecuadamente, carraspeos, toses. ¿Por qué carraspea? ¿Por qué tose el fumador? Bueno, porque está quemando literalmente su sistema respiratorio de manera gradual. Lo está quemando, lo está achicharrando. Él no lo percibe así, porque la sustancia adictiva tapa el efecto de los otros daños que está generando las mismas sustancias. Siguiente, las sustancias que lleva aparejadas el humo, al inhalarse pasan a la sangre y desplazan al oxígeno. O sea, en lugar de absorber oxígeno, son ahora estas sustancias, por lo que todo el proceso de la respiración se empobrece lenta, pero indefectiblemente. O sea, no tiene ya vuelta para atrás una vez que comienza. Ese porcentaje de nicotina que pasa al humo permanece inalterado y con sus propiedades mortíferas intactas. O sea, es todo un proceso, es un proceso de muerte, literalmente. Lo paradójico de esto es que la persona lo hace voluntariamente, muchas veces porque se ignora todo esto. ¿Cuándo usted ha escuchado algo de esto? Le pregunto yo. Si usted no ha buscado por internet o se ha puesto a buscar de manera diligente, esta información que le estoy dando es información concentrada de muchísimas horas de investigación, de indagación, de incluso preguntar a médicos, etcétera, etcétera, y esto es un conglomerado solamente. Pero si usted se pone a investigar, sí, el cigarro es dañino, es malo, pero bueno, la vida hay que vivirla, ¿verdad? Y otro tipo de filosofías, pero vivirla ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es vivir? Siguiente, los cilios. Los cilios son pequeños filamentos microscópicos en los pulmones que sirven para eliminar gérmenes y partículas extrañas. Son como el sistema de defensa. Son como los vellitos que tenemos en la nariz, que cuando respiramos atrapan polvo, atrapan partículas, atrapan sustancias y se quedan ahí. Por eso a veces el cuerpo necesita sacarlos a través de la mucosidad y es una forma natural de limpiar y eliminar sustancias que podrían entrar y dañar nuestro pulmón, nuestro estómago, etc. Bueno, para eliminar gérmenes y partículas extrañas, 12 veces por segundo eliminan gérmenes y sustancias extrañas. Una sola inhalación de humo del cigarro daña los cilios y hace que disminuyan su actividad. O sea, te haces más propenso a que otras sustancias que no son del cigarro, virus, ¿sí?, saliva, por ejemplo, ¿verdad?, que pudieran ser detenidos, los cilios dejan de funcionar y ejecutar su acción inhibitoria. Son guardianes, los están eliminando. Si se sigue fumando, los cilios se pueden paralizar o destruir y dejan de funcionar.
exponiendo a los fumadores a todo tipo de infecciones pulmonares, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, como se le conoce, o el enfisema pulmonar, que suele ser mortífero una vez que llega y se desarrolla en el cuerpo. Siguiente. Luego llegó otro engaño más, ¿verdad? Así como la Coca Light, bueno, también hay cigarros light, dice. Chantaje y engaño. Los cigarrillos light bajos en alquitrán, porque ya después con estudios se ha descubierto que el alquitrán daña. Entonces, no, te vamos a dar un cigarrillo para que sigas con tu hábito, pero a estos van a ser light. Vendidos actualmente, son los más vendidos en Estados Unidos, porque la gente quiere seguir fumando, pero sin el daño que conlleva, y los fumadores piensan que son mejores y no existen evidencias de que así sea. Es un engaño y de hecho en muchos lugares se está prohibiendo que se inscriba la leyenda light porque no son menos nocivos. La idea light nos da la idea como que sí daña, pero te daña light, te daña menos. Es falso, no hay ninguna evidencia de eso, pero todo esto implica mucho dinero que está de por medio en todo esto. ¿Qué síntomas tiene una persona que se quiere abstener de fumar o que empieza a abstenerse de fumar? Bueno, el ansia, lo obvio, dolor de cabeza, porque la nicotina que estaba acostumbrado el cerebro a procesar de manera usual, fíjese, la persona que tiene dolor de cabeza y se le quita con el cigarro, no es porque el cigarro te tranquiliza, es porque te está pidiendo su dosis diaria de droga que está acostumbrado a tener y como ya no la tiene, ahora te duele la cabeza. O sea, te crea un daño para que te hagas adicto a él. Ya si no lo fumas, ahora te duele la cabeza. ¿Y qué sientes cuando tienes dolor? Ay, me siento mal, voy a salir a fumar un cigarro. Le estás dando su dosis diaria al monstruo para que esté tranquilo, nada más. Antes no lo tenías. Por eso los adolescentes que son muy resistentes, ellos no se dan cuenta a su edad de lo que están generando en su cuerpo. Dolor de cabeza es un síntoma de abstinencia. Siguiente, mareos y vértigo, irritabilidad, temblor interior, ¿verdad? Hay una sensación interna de estar, es que estoy nervioso, ocupo un cigarro, pues sí, fue lo que te desarrolló la nicotina precisamente, pero no lo sabías así. Están como los brujos, ¿no? Que la gente va a consultar al brujo y lo que no sabe es que el brujo, lo primero que le va a limpiar es la cartera para empezar. Y en segundo lugar, sí le va a hacer algo para hacerlo dependiente a ellos y para que sigas yendo constantemente con ellos y te crea una adicción también. Todo es parte de lo mismo. Temblor interior, falta de concentración, temblor de manos, pérdida de apetito, dolor de ojos. Estos son los síntomas de la abstinencia cuando una persona, y cuando digo abstinencia no hablo de una persona que está dejando de fumar, es una persona que ya dejó de fumar durante horas o durante un día quizás, y ya siente el síntoma de la abstinencia. Es tremendo porque es un círculo vicioso. Te metes a él y es como una espiral que te va llevando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y tú piensas que tienes otra cosa. No, es parte de lo mismo. Siguiente, náuseas, vómitos, cambios de sabor también ocurren, obviamente porque el paladar es grandemente afectado por la temperatura y por el humo. Ansiedad para comer, hay personas que a veces juntamente con el cigarro desarrollan también obesidad, porque a veces viene una ansiedad, porque es una disfunción que generó dentro del cuerpo la misma nicotina y las sustancias que el cigarro contiene. Contracciones musculares, que es lo que le llamamos calambres, cansancio, debilitamiento, sudor de manos, hormigueos en la piel. ¿Qué necesitas para quitarte esto? Un cigarro, para que te tranquilices, sin saber que el cigarro fue el que ocasionó todo esto que antes no tenías. Y tienes que pagar, además, por ello. ¿Qué tipos de cáncer son provocados por el tabaquismo? Cáncer de labio, son los más comunes. Cáncer de cavidad bucal, o sea, cáncer interno en la boca. El humo, ya dijimos, ataca y destruye las mucosas que protegen tu lengua, tu boca en general, y la faringe. Cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, tráquea, bronquios, cáncer de riñón y otros órganos urinarios. Para las mujeres incluso el cáncer mamario está directamente ligado al consumo del cigarro. También el cáncer en el cuello de la matriz, que es una de las primeras causas de muerte para las mujeres en México, sobre todo las menores de 20 años, es producido también
directamente por el consumo del cigarrillo. Eso nunca te lo van a decir, nunca lo vas a escuchar esto. A nuestro gobierno no le interesa mucho la gente, tiene otros intereses. Enfermedades cardiovasculares que el tabaco genera: reumatismo, hipertensión, infarto pulmonar, infartos al miocardio. ¿Por qué al miocardio? Porque el corazón requiere estar bien oxigenado, es un músculo. Los músculos, entre más grande un músculo, consume más oxígeno y requiere mucha ingesta de oxígeno. Al taparse los alvéolos, los primeros que resienten son los órganos que requieren mucho oxígeno, como el corazón. Por eso está ligado directamente a los infartos al miocardio, otros infartos. ¿Qué más? Enfermedades cerebrovasculares, o lo que conocemos como derrames. Arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, que es una enfermedad horrible y crónica y degenerativa de la calidad de vida de la persona. Aneurisma aórtica, daño directo a no solo el corazón, los conductos que van de y hacia el corazón también son dañados por lo mismo, y otras arteriales también de todo esto. ¿Qué enfermedades respiratorias? Además, cardiovasculares, respiratorias, tuberculosis, neumonía e influenza. Como estorba el intercambio gaseoso del oxígeno, la pérdida de la capacidad del oxígeno implica una disminución en todo el sistema inmune del cuerpo. Bronquitis y enfisema, asma, obstrucción respiratoria crónica, que es todos los EPOCs que hay. Gran parte de eso, las personas, por ejemplo, que trabajan en cocinas directamente cocinando con gas, suelen sufrir de EPOC. No fumaron es por el gas que están percibiendo, por el humo, o la gente que trabaja mucho con leña también, es parecido también lo que ocurre. Daños externos por causa del tabaquismo. Primer daño, daños dermatológicos. Tu piel se va a manchar, se va a envejecer, se va a dañar, arrugas, la comisura de la boca, los ojos, tu cuerpo inevitablemente cuando fumas, ¿qué hace el fumador? Arruga toda la cara. ¿Por qué? Porque su cuerpo está siendo atacado. Y el propio cuerpo es una reacción involuntaria, busca inhibirse al daño que el humo le está generando del cigarro. Entonces la persona que hace, arrugan los ojos siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo dice, quítame esto de aquí, estás dañando, ¿sí? Arrugas, mal aliento, mal olor en tu cuerpo y ropa, dedos manchados, daño en los dientes, vejez prematura. Nada de lo que ponen en televisión, ¿verdad? En las campañas para que una persona fume. ¿Cuál es el tabaquismo pasivo? El tabaquismo pasivo es el de aquellas personas que sin fumar inhalan el humo arrojado por los fumadores. Niños, en los lugares de trabajo, en lugares cerrados, en transporte, que hoy en día por eso ya está prohibido hacerlo, pero durante mucho tiempo no estuvo prohibido porque no había estudios extensos que mostraran hasta dónde llega el daño que estas sustancias generaban dentro del propio cuerpo. En los niños menores de 1 año y medio, para aquellos que tengan hijos pequeños, un niño que a esa edad absorbe el humo del cigarro que los padres o los tíos o las visitas o donde esté ese niño inhala, generan un aumento del 60% en el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias inferiores como bronquitis y neumonía. O sea, el niño está apenas comenzando su vida y ya se le está privando de la capacidad de tener las defensas para poder enfrentar ya la de por sí terrible contaminación que tenemos de por sí ya en nuestra ciudad, o lo que vaya a venir después durante su vida. ¿Qué más producen estos niños? Un mayor riesgo de desarrollar asma, y si ya la tienen, el humo de segunda mano puede traer como consecuencia ataques asmáticos y empeorarlos. Además, corren riesgo de daños en la función de los pulmones y pueden tener problemas respiratorios en el futuro. O sea, los niños que tienen padres fumadores se van a enfrentar a una seria desventaja en su vida. Van a tener que comenzar su vida con muchos riesgos que van a poder mermar el resto de su existencia. ¿Valdrá la pena? ¿Qué más? También estos niños tienen una mayor frecuencia de infecciones al oído medio, lo que puede llevar a una disminución auditiva y también retardo escolar. ¿Por qué en niños de 1 año y medio hay tantos estudios?
porque como usualmente los fumadores se enganchan en la edad de la adolescencia, normalmente tienen hijos pequeños y es cuando más se resiente el daño que ellos llegan a tener igualmente, y por eso hay tantos estudios en este ámbito de edad de los niños. Enfermedades pediátricas, mujeres embarazadas que fuman. Aquí hay una situación importante antes de empezar a verlo. A diferencia del varón, que la semilla que tiene para poder comenzar el ciclo de vida es renovada constantemente, la mujer desde el momento que nace ya trae consigo todos los óvulos que va a ovular el resto de su vida. Una mujer que fuma ya está metiendo en sus óvulos, que donde están ya sus futuros hijos, ya están siendo dañados. El varón va renovando, por lo menos, va renovando el semen, se va renovando, se va rehaciendo nuevo, pero las mujeres no. Un bebé que nace mujer ya trae consigo ahí están sus hijos ya dentro de su cuerpo. No más falta que crezca, se desarrolle y empiece a ovular. Y por esa causa, en las mujeres que están embarazadas y que fuman o que empezaron a fumar desde antes, ya están dañando a su bebé, incluso. Porque ya el óvulo que va a ser tu bebé ya está en tu cuerpo. Todo lo que metas a tu cuerpo ya va a dañar a ese ser que van a nacer un día en años posteriores. ¿Qué daños puede traer un bebé por cuando una mujer embarazada fuma? Bueno, los más comunes son bajo peso al nacer, no son todos, pero son los más comunes. Trastorno en el desarrollo del feto, cuando está formándose. Bebés prematuros, síndrome de dificultad respiratoria, condiciones respiratorias del recién nacido, problemas diversos, síndrome de muerte de infantes, también le llaman muerte de cuna, incluso a veces no saben por qué. Se piensa que una de esas es precisamente la ingesta directa del bebé de las sustancias propias del cigarro cuando estaba todavía formándose en el vientre de su madre, y también se desacelera el desarrollo de la niñez, ¿sí? O sea, se le pone a este niño en una desventaja muy grande en comparación con el resto de los menores que va la persona a tener. Vamos a ver algunas imágenes. Personas fuman en todos lados, ancianos, mujeres, niños. Cada vez es más frecuente mirar jovencitos, niños que fuman o que se drogan, entre otras de las actividades que hacen. Tenemos un caso emblemático para aquellos que tengan más de 40 años de edad, que serán seguramente un grupo importante. Se acordarán del hombre Marlboro. Esta empresa es de las mejor posicionadas en el mundo, una empresa norteamericana, cuyas principales fábricas se encuentran en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y este hombre, Wayne McLaren, fue el que comenzó, el que fue un ícono en todo el mundo, porque fue en esta época, en los años 70, cuando el tabaquismo tuvo un boom a nivel mundial, un incremento en las ganancias tremendo para las tabacaleras, y este hombre, Wayne McLaren, se hizo sumamente famoso porque era el hombre que iba en un caballo, en las praderas, corriendo, persiguiendo las vacas, una vida muy saludable, un hombre joven, fuerte, atractivo, pero tenía un cigarro también. Fue una campaña que pegó muchísimo tiempo. Bueno, este mismo hombre siguiente, a la edad de 49 años, murió víctima de cáncer de pulmón. Eso ya nunca te lo pusieron en televisión, a los 49 años de edad. Y él decía lo siguiente: yaciendo aquí con todos estos tubos alrededor, ¿qué tan independiente crees que eres? Porque la imagen del comercial de Marlboro era sé independiente, que para los jóvenes eso les atrae mucho, ¿verdad? El joven quiere ser independiente, quiere ya no depender de los padres, quiere dar la imagen de que él puede encarar la vida solo porque es independiente, y para eso se va a ayudar de su amigo de 3 pulgadas. Esa es la idea. Pero Wayne McLaren, a los 49 años, muy joven todavía, murió de cáncer de pulmón. Tuvieron que practicarle una traqueostomía, como se puede ver, aquí todavía no tenía la traqueostomía. Y su propio hermano de este varón comenzó una demanda en contra de las tabacaleras, diciéndole, porque él, aparte él era un fumador, si él era un fumador asiduo, se fumaba 1 o más cajetillas al día, porque pues no había estudios que mostraran que el cigarrillo fuera dañino, al contrario, te hacía libre, elegante, viril, etcétera, todo lo que ya vimos. Aquí tenemos una foto, la siguiente, que usualmente usted quizás todavía pueda ver, Marlboro, y cómo se maneja la imagen, ¿verdad? ¿Qué te da la idea? Pues un hombre sano, ¿verdad? Joven, fuerte, viril,
Pero es todo lo contrario de lo que el cigarro realmente produce. O sea, es un engaño, es solamente publicidad. Y así como esto, gran parte de las cosas de nuestra sociedad están todas al revés, están maquilladas para no mostrarte lo que realmente están produciendo. Por eso es tan importante acercarse a caminar con Dios, para que no seas víctima de uno de tantos peligros que acechan a ti, a tus hijos y a tu familia allá afuera, y que están ahí, y que nadie te va a decir a veces la verdad en todo este aspecto. Vamos a ver una imagen de pulmones sanos. Esto es un pulmón, los pulmones son muy grandes, aproximadamente unos 30 centímetros de alto, como por unos 20 de ancho, son partes muy grandes como esponjas. Esto es un pulmón sano de un no fumador. Esto es un pulmón, estos los dos pulmones. Aquí se ve el corazón, cómo está directamente ligado, porque el corazón requiere muchísimo oxígeno para poder funcionar, porque es un músculo más potente de nuestro cuerpo, el que más trabaja. Ahora tenemos en la siguiente los pulmones de un fumador. Todas esas manchas negras que usted ve son las manchas que el alquitrán deja dentro del pulmón cuando la persona fuma, y literalmente va manchando poco a poco, y no hay manera, no existe una forma de cómo deshacer o cómo curar esto. No te pueden operar, no te lo pueden limpiar, no te lo pueden quitar, porque está literalmente introducido. Les dije que eran como pipetas. Bueno, el alquitrán se mete dentro de esos alvéolos y lo hacen virtualmente ya inútiles completamente. Es un pulmón de un fumador. Siguiente, aquí tenemos la comparativa. Pulmón limpio, un pulmón de un fumador. ¿Cuál prefiere tener? La persona que tenga este pulmón va a morir asfixiada. Va a requerir oxígeno, va a tener graves daños en su cuerpo, porque la falta de oxígeno va a degenerar el color de tu piel, va a degenerar funciones básicas en tu organismo, y es un pulmón limpio, un pulmón de una persona que no fuma. Siguiente, tenemos una imagen de cáncer de pulmón. Una vez que el cáncer llega a afectar, que es un daño en las células, y empieza a afectar el pulmón específicamente, lo que hace es literalmente como si lo quemara. Esto parece como un trozo de madera quemado. Bueno, así es como queda el pulmón. Literalmente la persona ya no puede respirar. Tiene el oxígeno afuera, pero su cuerpo ya no es capaz de poderlo diseminar al resto de su organismo. Es algo terrible lo que ocurre en el cáncer de pulmón. La siguiente imagen es del enfisema pulmonar, que sin ser cáncer, lo que hace es destruir. Esto es un pulmón, nada que ver, ¿verdad?, con el que vimos al comienzo. Es igualmente un pulmón, pero con enfisema, está lleno de una mucosidad, las células están ya destruidas, la función está inutilizada al 100%, ese pulmón ya no sirve en absoluto para nada y genera mucho dolor y puede empezar a contaminar otras partes del cuerpo. Imágenes de cáncer, lo que usualmente tampoco te muestran y debería estar en las cajetillas de cigarro. Siguiente, cáncer de labios. Todas estas deformaciones que usted ve son lo que genera el cáncer de labios, que viene por causa del tabaquismo. Nadie se ve sensual, ¿verdad?, con esas partes de su cuerpo dañadas. Qué diferente. Cáncer de lengua. La lengua desarrollando, quizás por el contraste no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos una parte de la lengua que está ya literalmente carcomida, como si le faltara un pedazo, y está expuesto el músculo, y la lengua ya tiene parte de una protuberancia que se formó dentro, como si fuera una piedra, dentro del hueso se endureció el músculo y se está inutilizando, y eso va a requerir o que se corte o que se extirpe. Imagínense todo lo que eso implicaría, y si no se hace puede correr al resto del cuerpo. Es una causa directa del consumo del tabaco. Cáncer de laringe. Estos son los efectos de una laringe que está dañada en personas que fuman, y es el tipo de daño que genera ya que la persona ha desarrollado el cáncer. No existen curas todavía para estos tipos de cánceres, solamente tratamientos para intentar reducir su daño y su mortalidad. Por lo tanto, podemos decir, la siguiente, que el cigarro te mata, te empobrece. Además, el cigarro es carísimo, las personas a veces pueden invertir cantidades tremendas de dinero
Es tanta la adicción que mucha gente trafica con cigarros en muchos países, trafican para llevar cajetillas de lugares donde es muy barato, usualmente países de primer mundo, donde se consigue un menor precio para llevarlos a países de tercer mundo, pero a través del tráfico, por todo lo que esto puede generar. Y tenemos la última, aquí tenemos quién te está ofreciendo y quién te está encendiendo el cigarro realmente. Alguien que te está llevando a la muerte. Siguiente, para los jóvenes, por eso dice la Biblia lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jóvenes, es importante que honren a sus padres, pero padres es importante que instruyan a sus hijos para que no sean presas y se vuelvan un cliente más de estas empresas dañinas, mortíferas, asesinas, podríamos llamarle. Sí, pero ellos lo compran, sí, pero ellos lo ponen a la disposición de la gente y nunca les dan información. Por eso hoy en día ya las cajetillas de cigarro se fueron obligadas a poner imágenes de gente con tipos de cáncer en las cajetillas. Ya usted va, si usted no compra cigarros, usted no fuma, vaya un día por curiosidad, asómese a una tienda y vea las cajetillas de cigarrillos, y la mayoría tienen en una parte de la cajetilla tiene una imagen de traqueostomías, gente que tiene agujerada aquí el pecho para meterle una manguera para respirar, imágenes de cáncer, de cáncer de seno, de cáncer de lengua, y fotos como las que te puse ahorita. Están en las cajetillas de cigarro. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que aún así la gente los compra. Sigue pagando. Dices, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿Cómo es posible? Siguiente, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, esto es una advertencia que nos hace la Escritura, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios creó tu cuerpo, te dio tu cuerpo para que pudiera ser un santuario para Él, para habitar contigo. Ese es el origen del diseño de Dios. Mientras tú no tengas este diseño activo en tu vida, como ya lo hemos hablado en otros estudios, va a haber un vacío en tu corazón y en tu existencia. Pero es una advertencia muy importante: si alguno destruye el templo de Dios, que es tu cuerpo, si tú lo destruyes, porque aún ese cuerpo que tienes, pues realmente es prestado, se te dio por un tiempo, no es tuyo, es prestado realmente, pero tú eres ahora el administrador de él. Dice Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y concluyo en Romanos 6:12, el texto que leí al comienzo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora entendemos por qué. ¿Cómo le llama la Biblia a esto? No le llama enfermedad, le llama pecado, ¿sí? Porque está destruyendo voluntariamente el cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que esto es uno de muchos pecados de los que la Biblia habla, pero con mucha información, para que no solamente digamos ni a nosotros ni a nuestros hijos, no fumes, está mal. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué está mal. No nada más es porque dice la Biblia que no, es porque hay razones lógicas, suficientes, buenas, correctas, justas, para no hacerlo. Y si lo hago, saber que voy a incurrir en un terrible atentado contra mi propia vida y mi propia salud también. Y ahorita en tiempos de pandemia, y con esto, pues es casi jugar ruleta rusa, como veíamos la imagen, ¿no?, de la pistola que era cargada con cigarrillos, pues algo así es lo que puede estarse produciendo. Vamos a meditar un momento, cerremos nuestros ojos. Incluso si usted no fuma ni nunca ha fumado, esta información puede serle muy útil para ayudar a otras personas que no tengan o no hayan tenido este hábito o lo puedan tener en algún momento. Sus hijos, si usted tiene hijos, aquí tenemos personas que pienso que pueden tener hijos en etapas de ser niños o adolescentes, son jóvenes todavía muchos de ustedes. Hay una labor muy importante que hacer, hay una labor grande
para poder cuidar y para poder ayudar, puesto que ellos son los objetivos. Ellos son el objetivo de estas empresas terribles. ¿Cómo puede ser posible que el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, con raciocinio, pueda ser capaz de destruirse a sí mismo? En el reino animal no tenemos ejemplos similares. Dios nos creó y podemos ver qué importante por ello es tener principios, qué importante por ello es tener motivos y direcciones de vida, porque aun si alguien no muriera por una de estas razones, la calidad de vida empobrece también el tabaquismo. Dinero que pudiera ser empleado en la familia, en comprar zapatos, cosas útiles, súbitamente es utilizado en circunstancias que no deberían tenerse. Escucha este canto. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo, mi Redentor. La tierra es de Dios y su plenitud, su misericordia es sin fin, sin límite es tu poder, Jesús. La tierra está fundada en santidad. Eres poderoso, Dios el Shaddai, eres mi Salvador, Cristo Jesús. Tú eres el mismo por la eternidad. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio. Con cetro de justicia reinarás. Su misericordia es sin fin, sin límite es tu poder, Jesús. La tierra está fundada en santidad. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio. Con cetro de justicia reinarás. Con cetro de justicia reinarás. Así es, Señor, te damos gracias, pues que en tu palabra encontramos principios de vida, Señor, que nos ayudan a alejarnos de la muerte y de aquellas circunstancias y situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad, nuestra vida, nuestra familia. Señor, yo te pido que puedas esta palabra poner en el corazón de cada uno como algo que pueda, Señor, provocar cambios positivos, cambios que le acerquen, Señor, a esa fuente de vida que nos habla con la verdad y que nos enseña la justicia de su palabra. Señor, gracias en este día, por este momento, por esta ocasión, para hacer una pausa
y poder alimentar también nuestra alma, Señor, entendiendo que tu palabra y tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga. Pues cedo el micrófono al ingeniero. Buenos días. Pues gracias a Dios que estamos aquí reunidos y bueno, pues viendo los temas que se van a comenzar a impartir. Yo quisiera pues seguirle solicitando que su asistencia y el tema de celulares y todo esto son temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero pues ahorita que estaba predicando el hermano, estaba recordando o reflexionando en varias cosas importantes de mi propia vida, en donde quisiera nada más un poquito ampliar con mi propia experiencia. Hace 15 años, para quienes me conocen, está mi amigo Gerardo, por ahí está Charlie, Héctor y muchas personas más que me conocen de toda la vida prácticamente. Ellos saben que yo era fumador, fui fumador. Yo me fumaba una cajetilla prácticamente diaria de cigarrillos. Y conforme estaba la prédica, yo veía todo lo que causa o lo que genera la abstinencia. Una persona que deja de fumar o que pretende dejar de fumar y que se somete a esa abstinencia, yo no dudo porque tuve varias intenciones de dejar de fumar en mi vida y efectivamente pues se empiezan a experimentar todas estas cosas y termina uno claudicando, termina nuevamente pues fumando. Esa es la experiencia que yo tuve. Terminaba fumando nuevamente y pues la intención de haber dejado de fumar no se concretaba. También muchas veces en mi vida dije, no, pues un cigarrillo a mí no me va a dominar, yo dejo de fumar cuando quiera. Y eso pues nada más eran unas palabras que decía porque nunca lo logré. No es verdad que cuando yo quisiera podía dejar de fumar porque el cigarrillo no me dominaba, no, sí me dominaba. Y ciertamente como estaba en el estudio que vimos el día de hoy, en el momento que el cigarrillo truena los dedos, uno tiene que ir a cogerlo y fumarlo, ¿verdad? Entonces, ¿saben una cosa? En esos intentos que tuve tratando de dejar de fumar, obviamente fueron en mis fuerzas, en mis intenciones y tratando de poner a prueba mi propia voluntad. Realmente yo pude dejar de fumar hasta que Dios tomó el control de mi vida y les puedo decir que bastaron 24 horas. Una prédica que yo escuché un día domingo y que me convenció de pecado, que me convenció de cuál era mi condición delante de los ojos de Dios, bastó para que yo dejara de fumar de un día para otro. Pero ¿saben cuál es la parte más interesante y qué es lo que yo quiero compartirles? Que nada de lo que se expuso aquí, que se experimenta cuando una persona comienza ese periodo de abstinencia, yo lo experimenté, yo no lo tuve. O sea, yo no pasé por ese proceso, yo no tuve ese problema de estar experimentando dolores de cabeza, yo no tuve ese problema de estar experimentando ansiedades, de tener que estar comiendo para poder, pues de alguna manera tratar de bajar esa ansiedad. Muchas de las cosas que aquí se comentaron, gracias a Dios, y porque Dios cumple lo que dice en su palabra, yo no lo experimenté. La palabra de Dios dice que el pecado esclaviza, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad solamente Dios la puede dar. O sea, dicho de otra forma, lo que les quiero transmitir es que ustedes podrán hacer intentos en sus propias fuerzas, podrán tratar de lograr dejar de fumar y muchas otras cosas más,
Pero ¿saben una cosa? Es muy probable que terminen claudicando, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Desde muy joven tuve un buen amigo adulto, que a pesar de que yo lo veía arrastrando su tanque de oxígeno o traer una buena cantidad de metros de manguera para traer un oxígeno prácticamente de 24 horas, y que estaba en esa condición porque había sido fumador, no bastó para que yo me diera cuenta que estaba en la ruta equivocada. Seguí fumando, o sea, a pesar de que vemos evidencias como esta que acabo de comentar, ¿saben? Creo que aquí al hermano le faltó decir que, por ejemplo, el tabaquismo también nulifica la inteligencia, porque de verdad, o sea, tal pareciera que nos roba el razonamiento, porque a pesar de que ahora las cajetillas ya traen esos dibujos que vimos aquí o esas imágenes, pues vamos, lo compramos y ay, qué feo se ve, pero pues está interesante seguir fumando. También, sin querer exhibir, quiero decirles que cuando hay este problema del tabaquismo en la familia, hay consecuencias propias, pero también dentro de la familia, pues quienes rodean sufren de alguna manera, y lo hablo por mi propia experiencia. Ustedes, la mayoría, conocieron a mi papá, estuvo aquí entre nosotros en estas últimas fechas. Hoy en este momento ya está en el aeropuerto, está viajando hacia su tierra, hacia Mérida, ya está muy contento, a punto de abordar su avión seguramente. Pero saben, mi papá padece de EPOC, enfisema pulmonar, y si no fuera por los medicamentos que hoy en día también, gracias a Dios, la tecnología en los medicamentos es buena, le permite cierta calidad de vida, nada más cierta calidad de vida. Mi papá tiene 74 años, no es una persona muy mayor que digamos, pero pues ya su calidad de vida se ve deteriorada, y por eso es que él tiene que estar en Mérida, porque si está aquí en la Ciudad de México le cuesta mucho trabajo respirar. Él padece cuando está aquí en México. Viene a vernos con mucho gusto, pero sufre venir a vernos. Entonces, el día de hoy él está viajando porque en Mérida pues obtiene una mejor calidad de vida, y el precio es que tiene que estar alejado de su familia por tratar de obtener una mejor calidad de vida, consecuencia lamentablemente del tabaquismo. Mi papá fumaba más de una cajetilla de cigarrillos diario, y tiene consecuencias obviamente, y esas consecuencias continúan, cada vez se está deteriorando más su calidad de vida, y digo, no sabemos dónde va a parar, pero yo quería precisamente compartirles estas experiencias, tratando de hacerles saber que es muy importante lo que pues hoy se predicó. Hay muchos que somos padres de familia y debemos de tener muy claro que el blanco de esas empresas son nuestros hijos, pero también habemos muchos padres de familia que podemos ser víctimas, no víctimas, que voluntariamente estamos atrapados en esto, y qué importante es que lo consideren, porque a pesar de que pues luego yo en broma tengo por ahí a algunos familiares cercanos, les digo, ya no te estés matando, ya no acabes con tu vida. Bueno, pues parece más un juego que una advertencia real. Yo creo que vale la pena que consideren lo que hoy empezamos a ver, y también animarlos. La mayoría de los temas que van a continuar tienen que ver con cosas similares, que son cuestiones cotidianas de nuestra vida, y que es interesante saber cuál es el punto de vista de Dios para que entendamos que estamos en la dirección no correcta, y que es necesario seguramente que volvamos a considerar si es verdad que queremos estar pues en la dirección que vamos. Es todo de mi parte, muchas gracias, estamos despedidos.